A Carlos Manso no solo le arrebató la vida al crimen organizado, a Carlos Manso le arrebató la vida a la indiferencia del Gabinete de Seguridad Pública, a Carlos Manso le arrebató la vida la negligencia, la incompetencia y la indiferencia de un gobierno que jamás volteó a verlo y le prestó ayuda oportuna. A Carlos Manso le arrebató la vida su coraje, su valentía, su patriotismo para señalar lo que no está funcionando en Uruapan, en Michoacán y en nuestro país. Nosotros queremos levantar la voz en solidaridad para exigir la renuncia del gobernador Ramírez Bedoya. Es evidente que no tiene presencia que abone a la solución del conflicto, no es un factor de gobernabilidad, no va a contribuir a la solución de lo que sufre hoy todo el pueblo de Michoacán. Ojalá y en este caso no se vaya a perpetuar su incompetencia, su indiferencia y su complicidad criminal, como se hizo anteriormente en el caso de Rubén Rocha, a quien no se le removió del cargo a pesar de la narcopandemia y a pesar de que se demostró que había manipulado la evidencia del asesinato de Melesio Cue y que solo con la renuncia de la fiscal se dio carpetazo al tema, cuando también en ese mismo caso el gobierno de la República había garantizado que se llegaría hasta las últimas consecuencias. Algunos comentarios que hay que contestarle a la presidenta de las mentiras del día de hoy. No, presidenta, no se equivoque. Esta es su responsabilidad. La tragedia de Uruapan es 100% su responsabilidad y usted tiene que responderle al pueblo de México, a Carlos Manso y a todos en la historia. Quisiéramos empezar por externar nuestras condolencias, nuestro corazón, nuestra empatía de acompañamiento al dolor de la familia de Carlos Manso, de todos los mexicanos en Uruapan que están levantando la voz para exigir un país libre, justo y en paz. Es una tragedia lo que ha sucedido, como lo decía yo el día de ayer. A Carlos Manso no solo le arrebató la vida al crimen organizado, a Carlos Manso le arrebató la vida a la indiferencia del Gabinete de Seguridad Pública, a Carlos Manso le arrebató la vida la negligencia, la incompetencia y la indiferencia de un gobierno que jamás volteó a verlo y le prestó ayuda oportuna. A Carlos Manso le arrebató la vida su coraje, su valentía, su patriotismo para señalar lo que no está funcionando en Uruapan, en Michoacán y en nuestro país. Desafortunadamente, ahora lo que ofrece el gobierno de la República es lo mismo que ofrece siempre: propaganda política sin resultados, esta cantaleta sempiterna de que no habrá impunidad y se llegará hasta las últimas consecuencias, cuando lo que ha caracterizado a todos los gobiernos de Morena, el actual y el anterior, ha sido solo impunidad sin que se llegue hasta las últimas consecuencias. Nosotros queremos levantar la voz en solidaridad para exigir la renuncia del gobernador Ramírez Bedoya. Es evidente que no tiene presencia que abone a la solución del conflicto, no es un factor de gobernabilidad, no va a contribuir a la solución de lo que sufre hoy todo el pueblo de Michoacán. Ojalá y en este caso no se vaya a perpetuar su incompetencia, su indiferencia y su complicidad criminal, como se hizo anteriormente en el caso de Rubén Rocha, a quien no se le removió del cargo a pesar de la narcopandemia y a pesar de que se demostró que había manipulado la evidencia del asesinato de Melesio Cue y que solo con la renuncia de la fiscal se dio carpetazo al tema, cuando también en ese mismo caso el gobierno de la República había garantizado que se llegaría hasta las últimas consecuencias. Hasta el fiscal Gertz fue el que hizo público la manipulación de la escena de la supuesta gasolinería. Algunos comentarios que hay que contestarle a la presidenta de las mentiras del día de hoy. No, presidenta, no se equivoque. Esta es su responsabilidad. La tragedia de Uruapan es 100%
su responsabilidad y usted tiene que responderle al pueblo de México, a Carlos Manso y a todos en la historia. Déjenme compartirles algunos datos para que vean las mentiras de la presidenta del día de hoy. Esta gráfica refleja cuál ha sido el comportamiento de los delitos federales en Michoacán. Y si ven, el número en 2015 era de 3,613, en 2018 subió a 3,713, en 2024 cerró en 3,123 y al 17 de octubre de 2025 iba en 2,587. No ha habido cambio alguno. En Michoacán no importa el partido que gobierne o la estrategia de abrazos al narco, la que se haya instrumentado anteriormente. Estas son cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otro dato que debo de compartir aquí es el de los homicidios registrados en Michoacán. En 2015 eran 16.35, los voy a repetir muy lentamente para que tome nota el bañagatos de la mañanera. En 2015 eran 16.35 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2021, que fue el peor año, ya con los abrazos al narco, llegó a 45.92. El año pasado cerró en 24.93. Y este año la cifra que se tiene es de 17.21, con la manipulación que hemos venido señalando del maquillaje de cifras. Estas de acá, las pueden checar al rato, son cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Cómo crecieron los desaparecidos en Michoacán? En 2022 eran 4,343, en 2024 ya eran 5,851 y de 2024 a 2025 pasó de 5,851 a 6,829, casi un incremento de 1,000 desaparecidos, cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda. Por eso es que quieren manipular la cifra de la supuesta reducción de homicidios, y estas cifras están ejemplificadas en esta gráfica de la red Lupa, que establece el crecimiento de todas esas estadísticas. Nosotros vamos a retomar en la discusión de presupuesto la propuesta original del PAN, como lo ha venido señalando el coordinador Elías Lisha. Se le han venido reduciendo los recursos a las policías municipales. Hoy más que nunca estamos convencidos de que es la obligación de esta Cámara fortalecer las policías municipales, que en el abandono, la indiferencia, la complicidad con el crimen organizado del gobierno de la República y del cártel de Morena, la única instancia viable y confiable hoy día es fortalecer los esfuerzos de quienes sí quieren combatir al crimen organizado desde una policía municipal. La caída de 18.6% del gasto en seguridad, pero sobre todo los dos fondos federales. El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, el del ramo 33, que se reduce en 0.6%, el FOFISP del ramo 36, que se reduce en menos 1.3%, que es el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, y vamos a pelear para que en esta reasignación, que no se tiene certeza que se lleve a cabo ahorita en la Comisión de Presupuesto, porque no quieren discutir el tema en la Comisión de Presupuesto, lo quieren llevar al Pleno a imponer su mayoría artificial. Vamos a pelear como prioridad que se resarzan estos recursos y que se amplíen, y que estas reasignaciones se destinen fundamentalmente a el fortalecimiento de las policías municipales. Termino con un último comentario para demostrar la falta de seriedad en lo dicho hoy por la presidenta, pero sobre todo la falta de veracidad de lo dicho por la presidenta. Este no es un tema heredado, este es una tragedia que merecía mucha más empatía, acompañamiento, merecía una actitud de contrición y no de descalificación. Pero si vemos las estadísticas históricas de alcaldes asesinados en nuestro país, fueron 15 con Fox,
31 con Calderón, 39 con Peña Nieto, 60 con López Obrador. Solo 60 con López Obrador es más que todos los gobiernos del PAN juntos. Y van 10 en el primer año de Claudia Sheinbaum. Así que, no, Presidenta, este es un hecho, una tragedia de la cual su gobierno y sus funcionarios, por omisión, por complicidad, por indiferencia, tendrán que responder en la historia y próximamente, esperemos, ante las autoridades judiciales. Esta es su tragedia y usted tiene que darle la cara al pueblo de México y no andar culpando a la oposición y a los expresidentes de algo que usted tuvo la oportunidad de prevenir, de atender a tiempo y que no le alcanzó la empatía y el compromiso porque era alguien crítico de su estrategia y por ser crítico de su gobierno lo dejó solo a su suerte y lo dejó solo contra el crimen organizado. Es lo que tendríamos que comentar. ¿Hay alguna inquietud? Hay una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, diputado. Hola, Margarita. Primero, se vale que en estas movilizaciones que hemos visto a lo largo, por lo menos de estas 2 últimas semanas, se acuse a la oposición, concretamente dijeron al PRI y al PAN, de estar detrás de los transportistas, de los campesinos, y bueno, y ahora se deja entrever que también están convocando a estas marchas de odio. La gente no tiene derecho a expresar, no sé si sea odio o coraje o impotencia, cualquiera de estas 3 manifestaciones no tiene derecho a hacerlo en una marcha, en las expresiones que se hacen en contra del gobierno y que tanta comezón les da en el gobierno federal. Esa es una. Y la otra, de acuerdo a algunas revisiones que se está haciendo del presupuesto, pues se sabe que a Seguridad y Protección Ciudadana le han recortado el 0.8% del presupuesto para transferírselo a la Defensa Nacional. Pero eso es aparte de los 21,000 millones de pesos que le corresponden por tener a la Guardia Nacional. ¿Ustedes qué van a hacer o cómo calificarían esto de que por un lado se dice que se va a fortalecer la seguridad pública en nuestro país y por el otro pues se le recorte el presupuesto? Pareciera que son ciertas esas versiones de que dice que aún dentro del Congreso y en el gabinete de la presidenta Sheinbaum hay quienes le apuestan al fracaso de Omar García. Muchas gracias. Sí, a ver, de atrás para adelante. Yo creo que lo que está sucediendo es la militarización. Parte de lo que no funciona es que en el Plan C obligaron a la presidenta a un régimen político en el que la militarización es más poderosa que su superpolicía. El Plan C la ha obligado a ella a que presupuestal, política y en términos de estrategia, quien lleve la batuta y la voz cantante sea el ejército y no el policía en el que tanta confianza le tiene. Ella es corresponsable, ella lo aceptó, ella lo toleró, ella lo acompañó y ahora ella tiene que asumir en la historia que en vez de pelear por la policía civil y por el único elemento al que le tenía confianza, pues ahora tiene que verse en el espejo de sus complicidades con la militarización, en el espejo del huachicol fiscal y el almirante Ojeda y del propio general Trevilla, porque el general Trevilla era el encargado en la zona de Michoacán en el sexenio anterior. Es como lo mismo que le ha señalado tantas veces aquí Rubén Moreira, que Luis Crescencio Sandoval era el jefe de zona militar destacado en Coahuila cuando aquella gran tragedia también. Entonces ella es alguien que tiene que entender que el silencio que guardó y la complicidad que observó con la militarización es lo que ahora hace que no tenga tantos recursos como quisiera tenerlos el secretario Harfuch. Y en el otro tema, pues es la misma muletilla de todas las mañaneras, ¿no? Me recuerda mucho esa frase de Tim Golden, el Pulitzer, cuando el primer reportaje de cómo le habían llenado las maletas de dinero el cártel del Golfo a Andrés Manuel en la campaña del 2006, que lo negaron y que la respuesta de Tim Golden y de ProPublica fue: negar no es desmentir, negar no es refutar. Es un gobierno mentiroso, cobarde, que no da resultados y que solo combate al crimen organizado con propaganda política y que cuando no puede refutar un señalamiento o un hecho histórico como la tragedia de Uruapan,
recurre a las terquiñuelas de el evasor fiscal y deudor de 150 millones de pesos de todos los mexicanos, que todos sabemos perfectamente a quién me refiero. Estamos viviendo una militarización disfrazada porque no se quiere reconocer que ahí están los militares en las calles y vemos que prácticamente todo o la mitad del territorio nacional pues está lleno de militares y Guardia Nacional. Pero yo no diría que es disfrazada. Se han llenado la boca diciendo que los militares eran la panacea para sanear la vida pública. Se llenaron la boca diciendo que los militares eran la cura contra la corrupción en las aduanas. Y ya ves cómo salieron. Salieron más bravos que todo el pasado. La otra de la marcha que los responsabilizan los... No hay forma. Pero es lo mismo. Cada vez que algún mexicano levanta la voz y critica al gobierno, lo que se busca es desacreditar al mensajero y no el mensaje. Para ellos, ningún mexicano tiene derecho a levantar la voz o criticar al gobierno, porque como ya le otorgan programas sociales, creen en su pequeñez que tienen derecho a callar a cualquier mexicano y que los mexicanos tienen que resignarse a que lo único que pueden esperar de este gobierno es programas sociales, porque tienen que renunciar a todo lo demás, a su salud, a su educación, a su seguridad, a su tranquilidad, al medio ambiente, al desarrollo económico, a un buen empleo bien remunerado. Esa es la realidad de Morena, ese es el verdadero rostro de Morena. Decía hace unos días Julen Rementería de que el gobierno federal está viviendo vive en un mundo virtual, en un mundo aparte, porque no se dan cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país, y ahí están las conductas de los funcionarios, de la presidenta del partido y también de la mayoría aquí en Cámara de Diputados. Pues es que sí viven en un mundo paralelo, viven en el mundo del huachicol fiscal y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para perpetuarse en el poder y seguir robando como nunca nadie lo había siquiera imaginado en este país. Siguiente pregunta, Ivonne Melgar, del Excelsior. Gracias. Buenas tardes, diputado Dorín. Dos asuntos. Usted tiene mucha experiencia en el ejercicio parlamentario, en la oposición, pero también como representante legislativo siendo gobierno. ¿No está doblando la presidenta la apuesta altamente al criminalizar la protesta y meterlos en un callejón sin salida, donde ahora resulta que si alguien se quiere manifestar está incitando al odio? ¿No obligaría eso al PAN y a quien se considere de oposición a replantear su estrategia? Porque creo que ella hoy los está midiendo, los está calando, por un lado. Y por otro, ¿qué argumentos legislativos habría y si habrá una estrategia coordinada con el Senado para pedir la remoción del gobernador de Michoacán? Gracias. Sí, a ver, lo que ha hecho la presidenta el día de hoy es sacar el dato protegido que lleva adentro. Esta actitud pendenciera e intimidatoria de quienes levantan la voz a través de redes sociales, pues es idéntico a lo que alguien le hizo a Carla Estrella y la quiso obligar a que ofrezca una disculpa. Ya nada más falta que la presidenta Sheinbaum le pida a todos los michoacanos y a todos los habitantes de Uruapan que le ofrezca una disculpa 30 días por hacerla responsable de las omisiones para preservar la vida y la integridad de Carlos Manzo. Pero es la misma intervención en nuestras redes sociales, en nuestros datos personales. Ahora que te van a espiar cuando contrates una película, cuando rentes una película, como nos querían espiar en los celulares y prohibir las redes sociales en la ley de telecomunicaciones con el difunto 109. Y es lo mismo que intentó hacerle la magistrada tamaulipeca Héctor de Mauleón, y lo mismo que sucede en Campeche, y ella tolera de manera cómplice en contra de la plataforma digital de periodismo en Campeche, y lo que sucede en Guerrero cuando se ve que Avelina trae collares de 250,000 pesos y dice que se los regaló el pueblo sabio, y entonces cuando un periodista señala eso o lo hace público se le pretende callar, difamar. Lo que dice el semanario Z la semana pasada, estas amenazas que hay nuevas contra los colaboradores del semanario Z, y todo eso la presidenta lo tolera y tiene un silencio cómplice. Entonces lo que hizo hoy pues no es novedad, es la misma actitud de censura del bienestar, nada más que pues hoy sí seguramente amaneció un poco más molesta que otros días, sacó el dato protegido que lleva adentro. Pero yo no me voy a callar y exhorto, como lo dijo la viuda
de Carlos Manso, a que nadie se deje intimidar por la presidenta y que ejerzamos nuestra libertad de expresión y que cada quien diga lo que siente y le reclame al gobierno su omisión. Porque como dije al iniciar la conferencia de prensa, a Carlos le arrebató la vida el crimen organizado porque a él el gobierno de la República lo dejó solo y lo dejó a merced y en las garras del crimen organizado. Siguiente pregunta, Francisco Garbias del Excelsior. Yo te quiero preguntar sobre este tema que ya tocaste, en el sentido de que están calificando de politiquería las críticas que se le han hecho. Otro comentario que me gustaría tener de ti es sobre este pretexto que se falló la seguridad porque era un acto público y que no se hizo una revisión a todos los asistentes. Sí, a ver, me permite tu primera pregunta retomar la otra. De algunas mentiras que escuché también aquí hace rato, que nunca había habido violencia. ¿Y qué pasó con este flamante funcionario del gobierno de Oaxaca, Flavio Sosa? Yo sí recuerdo cuando López Obrador y todos estos que hoy están en Morena se llenaban la boca. Yo era senador con los que estaban aquí hace rato y pedían la desaparición de poderes de Ulises Ruiz en Oaxaca. Y había un conflicto magisterial, había un conflicto de orden sindical. No había un alcalde asesinado, no teníamos un diputado federal electo asesinado. Así que no pueden venir a decir que no hubo violencia, porque yo sí recuerdo todos los destrozos y daños en propiedad ajena que hubo en Oaxaca, de la APO a la que Andrés Manuel cobijó, prohijó, acompañó, asusó. Y después cuando la tragedia de Iguala los abarca, pues ellos también exigían justicia y exigían la separación del cargo de Ángel Aguirre y no dejaron de criticar a Ángel Aguirre hasta que no renunció al cargo. Así que sufren de una amnesia conveniente, de una hipocresía permanente. Nosotros creemos que se debe separar el cargo. En el Senado, si se va a plantear o no, pues es un asunto que le compete a los senadores. Yo por eso no diré mayor cosa. Simplemente diré que cuando tú ves que el líder de la mayoría pues es el socio de triquiñuelas de Hernán Bermúdez, pues entonces ya te das una idea de qué tanto va a prosperar la solicitud. Y retomo esta otra cosa de la que poco se reflexiona hoy día. Cuando Hernán Bermúdez les ganó el amparo a Harfuch y a Gertz Manero, porque Hernán Bermúdez está en la cárcel y se lo sostuve yo al secretario Harfuch cuando vino a Jocopo, y cuando el secretario Harfuch nos hablaba de sus grandes investigaciones e integraciones de las carpetas, pues yo le dije, pues sí, nada más que eso contrasta un poco con el caso de Hernán Bermúdez, porque Hernán Bermúdez está en la cárcel del Altiplano por los delitos del fuero común, fundamentalmente el de secuestro y extorsión, como para la legislación que le quieren regalar aquí los compadritos de Morena. Todos los delitos federales, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los otros que venían acompañados de delincuencia organizada, y los perdieron entre un juzgado. Y yo no he visto al nuevo presidente de la Corte, ni a la presidenta, ni al Tribunal de la Santa Inquisición decir ni pío del amparo de Hernán Bermúdez. Y toda la causa federal que inventaron o que malhicieron, porque acuérdense que cuando empezó el vuelo de Paraguay no tenía orden de aprehensión. La orden de aprehensión la obtuvieron entre el 17 y el 18 de septiembre, cuando ya venía con la escala de Cartagena. Misteriosamente la integraron tan mal después de esos meses de exhaustiva investigación que perdieron el amparo, y de eso no dice nada tampoco la presidenta. Siguiente pregunta, Alfredo Flores de News México. ¿Ya te contestaron? Hola, buenas tardes. La pregunta gira, no sé, yo veo un símil entre lo que ocurrió con Colosio y lo que ocurre con este pues malogrado alcalde de Uruapan. La reacción de la gente se ve en las redes sociales. De hecho, ayer consulté en Google cuál era la percepción que se veía en Google en general, tanto de este malogrado señor como don Carlos, como a la presidencia, y la respuesta de Google, inteligencia artificial, es contundente.
Todos señalan a Morena y a Presidencia, cierto o falso, pero así es la visión, el imaginario popular. La pregunta es simple, o sea, lo que hoy ocurrió con este señor y lo que le ocurrió a Colosio, ambos padres de niños menores, no puede ser el catalizador ya social, porque estamos viendo que ya la sociedad, yo lo vi en lo personal ayer en Tianguis, que se pone ahí cerca de mi casa, la gente estaba comentándolo, y hay un hartazgo hacia Morena, porque son, pues, bueno, quien lo dice, ¿no? Alejandro Moreno, alguien que se muerde la lengua cada vez que habla de eso, pero sí se ve mucho cinismo, se ven muchas mentiras, muchos abusos de mucha gente de Morena, que la gente ya ahora sí le dé la vuelta y se caiga este sistema como ocurrió, que empezó a desmoronarse el PRI en esa época. ¿Estamos viendo ese símil o es que estoy exagerando yo? A ver, yo con toda sinceridad no quisiera hacer comentarios de índole partidista en ese contexto. Lo único que sí te puedo decir es que la delincuencia organizada se alimenta del miedo. Se alimenta del miedo de los ciudadanos que ya no hacen la denuncia. Se alimenta del miedo de los ciudadanos que ya no le exigen seguridad a sus gobiernos. Se alimenta del miedo y la resignación de aquellos que se resignan a vivir en un país controlado por el narco, de aquellos que ya no le exigen a sus autoridades su más elemental paz y seguridad. Se alimenta de aquellos que pierden su esperanza y terminan yéndose de Chiapas a vivir a Guatemala. Que sirva la memoria de Carlos Manso y lo que ha dicho su viuda para que ningún mexicano que tenga algo que levantar en consigna contra un mal gobierno del partido que sea se quede callado. La mejor forma que podemos honrar la memoria de Carlos Manso es todos levantar la voz contra un mal gobierno y no regalarle a los asesinos de Carlos Manso ni a ningún delincuente, ya sea desde el gobierno o desde la delincuencia organizada, nuestro temor, nuestro silencio y nuestra complicidad. Porque cuando alguien calla, se vuelve cómplice de esa delincuencia organizada. Que nadie calle y ojalá y algún día tengamos un gobierno más humano, más sensible y más comprometido con dar resultados y no solo con hacer control de daños en las mañaneras. México merece un gobierno de tiempo completo, no un gobierno de las 7 a las 9 de la mañana. Gracias, diputado. No tenemos más preguntas. ¿Qué consecuencias vislumbras tú a partir del asesinato de Carlos Manso? Pues es un escenario muy complicado, Pancho, porque, a ver, para proponer el reemplazo tiene que ser alguien que tenga el aval de todos los habitantes de Uruapan. Me refiero a nivel nacional. ¿Cómo va a repercutir este asesinato a nivel nacional? Porque por las reacciones que yo he visto, sí me ha sorprendido la indignación que causó. Sí, a ver, es evidente. La siguiente vez que ya lo ves hoy en el alcalde de Chilpancingo, el que entró en vez de aquel que trágicamente fue decapitado. Y ya ves tú a ver alcaldes que exigen que se les apoye y que se les brinde no solo presupuesto, sino seguridad personal. ¿Qué consecuencia inmediata va a haber? Pues yo exhorto a todos los alcaldes que quieran apoyo del gobierno federal, que no se queden callados, que no tengan miedo de exigirle al gobierno que les dé el presupuesto, los recursos humanos y materiales para defender su integridad y para luchar por la paz de sus municipios. Difícilmente la presidenta va a poder volver a ser omisa y va a poder tener un tramo de negligencia tan criminal como el que tuvo con Uruapan. Me parece que sería una consecuencia natural. Cualquier siguiente alcalde o alcaldesa que levante la voz y exija presupuesto, fuerzas federales y acompañamiento, supongo que ahora sí la presidenta estará más atenta y actuará con mayor celeridad. Quisiera cuando menos pensar eso.